Christopher Nolan está de vuelta, y esta vez apunta directamente a los orígenes de nuestra imaginación. El director de Origen, en España, El origen en Hispanoamérica, Interstellar y Oppenheimer se atreve ahora con La Odisea, la epopeya de Homero, en la que muchos ya están llamando su película más ambiciosa y arriesgada. Hablamos de un presupuesto estimado de $250 millones, efectos prácticos al límite, sets reales, mar abierto y cámaras IMAX empujadas hasta donde ninguna producción anterior había llegado. Nada de abuso de CGI. Nolan quiere que sientas el viaje de Odiseo como si estuvieras allí, dentro del barco, tragando sal y miedo con el resto de la tripulación. Ponte cómodo porque hoy vamos a embarcarnos en la Odisea según Christopher Nolan. ¿Cómo se ha rodado esta locura? ¿Quiénes la protagonizan? ¿Qué polémicas ha despertado ya? ¿Y qué lugar puede ocupar frente a otras adaptaciones del mito? La escala de esta producción es casi mitológica. El equipo ha utilizado más de 2 millones de pies de película IMAX de 70 milímetros para rodar en localizaciones repartidas por medio mundo. Entre los lugares que se han mencionado encontramos Marruecos, con sus paisajes desérticos, sus casbas y sus ciudades amuralladas, un clásico para recrear mundos antiguos. Grecia, como no podía ser de otra manera, tratándose de la Odisea, con la isla de Creta como uno de los lugares clave del rodaje. Italia, en concreto la isla de Sicilia, que además tiene un peso mitológico muy fuerte, porque se asocia tradicionalmente con episodios de la Odisea como el encuentro con el cíclope Polifemo o el paso por el estrecho entre Escila y Caribdis, el actual estrecho de Mesina. E Islandia, cuyos paisajes extremos probablemente se han utilizado para algunas de las secuencias más fantásticas o peligrosas del viaje del héroe. La visita al inframundo, mares violentos, monstruos marinos. Y aquí viene uno de los datos más llamativos. Se trata de la primera película de la historia rodada íntegramente con cámaras IMAX de 70 milímetros, gracias al desarrollo de una nueva generación de cámaras más ligeras y silenciosas, diseñadas específicamente para este proyecto. Normalmente, estas cámaras generan mucho ruido de fondo, lo que complica el sonido directo y los diálogos, así que el reto técnico ha sido enorme. Nolan ha descrito la experiencia de rodar en mar abierto como algo vasto, aterrador, maravilloso y benévolo al mismo tiempo. Y para las secuencias marítimas no se han conformado con maquetas digitales. Han utilizado el drácar vikingo moderno más grande del mundo, el Draken Harald Hårfagre, para recrear el viaje de Odiseo con una presencia física real, tangible, casi como si el barco fuera un personaje más. Es cine épico, sí, pero con el sello Nolan. Todo lo que se pueda hacer de verdad, se hace de verdad. El reparto parece una alineación de gala en plena temporada de premios. Matt Damon interpreta a Odiseo, el astuto rey de Ítaca, un héroe más humano que perfecto, lleno de dudas, culpa y tenacidad. Anne Hathaway será Penélope, la esposa que resiste, teje, espera y lucha desde la distancia. Tom Holland da vida a Telémaco, el hijo que ha crecido a la sombra de un padre ausente convertido en leyenda. Zendaya aparece como la diosa Atenea, la mente estratégica que guía y protege a Odiseo en los momentos clave. Y Robert Pattinson se mete en la piel de Antínoo, el líder de los pretendientes que asedian el hogar de Odiseo y ponen a prueba la paciencia de Penélope. Durante la preproducción, circularon rumores muy fuertes de que Nolan quería a Robert Downey Jr. como Poseidón, el dios del mar. Finalmente, todo apunta a que no pudo unirse al proyecto por conflictos de agenda, pero solo la idea ya nos habla de la dimensión que Nolan quería darle al panteón de dioses. Es el tipo de casting que convierte una adaptación clásica en un verdadero evento cinematográfico. Hay un detalle que ha llamado mucho la atención entre los cinéfilos. Esta película podría romper uno de los tropos más reconocibles del cine de Nolan, el famoso tropo de la esposa muerta. En películas como Memento,
Origen o Interstellar, la figura de la esposa ausente, muerta o perdida, es el eje emocional que empuja al protagonista. La motivación nace del duelo, del trauma y de la culpa. En la Odisea, la dinámica cambia por completo. Penélope no es un recuerdo trágico ni una sombra en la mente del héroe. Es un personaje activo, un símbolo de resistencia y fortaleza que mantiene su hogar, protege el legado de Odiseo y se enfrenta a los pretendientes que quieren usurparlo todo. Si Nolan respeta esta visión, podríamos ver una de sus relaciones más equilibradas y poderosas en pantalla. No la mujer que se pierde, sino la mujer que sostiene la historia hasta que el héroe regresa. Los trailers y avances a los que hemos podido acceder hasta el momento dejan bastante claro el tono de la película. Una de las escenas más comentadas muestra a Odiseo y sus hombres saliendo del caballo de Troya en una secuencia descrita como claustrofóbica y agotadora, muy en la línea de la tensión que Nolan ya exploró en Dunkerque. Aquí no hay héroes perfectos en cámara lenta ni planos glorificados. Lo que vemos son soldados sudorosos, nerviosos, apretados dentro de un espacio mínimo, escuchando cómo el mundo se derrumba fuera mientras esperan el momento exacto para atacar. La música corre a cargo de Ludwig Göransson, colaborador habitual de Nolan en los últimos años. Su banda sonora, según las primeras impresiones, construye un crescendo opresivo que no solo acompaña la guerra de Troya, sino también los episodios más fantásticos del viaje. El encuentro con el cíclope Polifemo, las islas habitadas por seres misteriosos y ese constante choque entre lo humano y lo divino que define a la Odisea. Todo apunta a una experiencia sensorial en la que la mitología no se siente como un cuento infantil, sino como una pesadilla hermosa proyectada en pantalla gigante. La primera imagen oficial de Matt Damon como Odiseo incendió las redes por un detalle que, a primera vista, parece menor: su casco. Críticos y aficionados empezaron a discutir sobre la exactitud histórica del diseño. Muchos comentaban que el cine siempre recurre al típico casco antiguo genérico en lugar de seguir las descripciones de las fuentes. Pero aquí es donde la cosa se vuelve interesante. Los defensores de la película señalan que el material original es, en realidad, contradictorio. En la Ilíada se menciona a Ulises con un casco de cuero adornado con colmillos de jabalí. En la Odisea se habla de un yelmo labrado con penacho de crin de caballo. Nolan, conocido por su obsesión por el detalle, podría estar tomando como referencia una estética más cercana a la llamada Edad Oscura griega que a la Edad de Bronce que solemos asociar a Troya en el cine. Lo que para algunos es un casco incorrecto, para otros es precisamente la pista de que Nolan no está haciendo una recreación de postal, sino una reinterpretación históricamente informada, filtrada por su propio lenguaje visual. En mi opinión, el detalle del casco es una pequeña observación que, incluso si fuera discutible, no alteraría la calidad ni el impacto de la película. Sin embargo, en algunas de las escenas se utilizan algunas armaduras que parece que fueran reutilizadas de Batman, o en su caso, más parecidas a la Guardia Imperial de Star Wars que a una armadura histórica. En fin. Sí, me molesta bastante, y no solo de esta película, la tendencia de los últimos años a usar filtros que oscurecen la imagen hasta el extremo. A veces pareciera que la estamos viendo a través de unas gafas de sol, y eso, al menos para mí, hace que se pierda parte del espectáculo visual que debería ofrecernos una historia de este calibre. Por otra parte, la utilización de un barco vikingo para las escenas de mar tampoco me parece lo más adecuado, sobre todo cuando existen fuentes abundantes para recrear un navío más fiel a la época de Odiseo. Ahí, sinceramente, Nolan no me termina de convencer. Antes de Nolan, la Odisea ya había pasado varias veces por la pantalla, y creo que merece la pena recordar algunas de las adaptaciones más importantes para entender el contexto en el que llega esta nueva versión. Una de las primeras grandes adaptaciones fue Ulises, de 1954, una producción italiana en color protagonizada por Kirk Douglas. Es una película claramente hija de su tiempo, muy centrada en los aspectos más espectaculares y aventureros del viaje. Condensa la historia completa en menos de 2 horas, se toma sus licencias,
pero es recordada por sus representaciones icónicas del cíclope Polifemo o de la hechicera Circe. En 1968 llegó L'Odisea, una miniserie europea dirigida por Franco Rossi. Es una coproducción de varios países y está muy bien valorada por su fidelidad al poema de Homero. Gracias a su formato de 8 episodios, puede ir más despacio, recrearse en los detalles y construir un mundo antiguo con bastante seriedad. Para muchos, sigue siendo una de las adaptaciones más respetadas por su rigor y su ambición televisiva. Ya en los años 90 encontramos La Odisea de 1997, una miniserie producida por Francis Ford Coppola y dirigida por Andrei Konchalovsky. Mucha gente de mi generación la recuerda porque la emitieron en televisión y fue su primer contacto visual con la Odisea. Armand Assante interpreta a Odiseo, y el reparto incluye nombres como Isabella Rossellini, Vanessa Williams o Christopher Lee. Para la época, sus efectos especiales eran bastante llamativos y consiguieron hacer la historia muy accesible para un público moderno, aunque también introducen cambios para subir el dramatismo. Todas estas versiones, cada una a su manera, han ido construyendo el imaginario que tenemos hoy de la Odisea. Y ahora llega Nolan, con su estilo propio, su obsesión por el realismo y su amor por el formato IMAX, a intentar dejar su huella definitiva sobre el mito. La Odisea se estrenará en cines el 17 de julio de 2026. Las salas IMAX ya han empezado a llenar sus primeras sesiones con más de un año de antelación, y muchos se preguntan si esta será la obra definitiva de Christopher Nolan. Los antiguos griegos decían que las historias clásicas son un hermoso espejo de la vida humana. Todo indica que Nolan está a punto de pulir ese espejo para una nueva generación, con más realismo, más épica y, probablemente, más debate del que imaginamos. Y ahora te pregunto a ti, ¿crees que la Odisea puede convertirse en la gran obra maestra de Nolan o que la mitología es un terreno demasiado peligroso incluso para él? Si quieres conocer la historia que se narra en la Odisea, te dejo un vídeo donde, en modo de relato, te cuento lo que sucede en ella. Déjame en los comentarios si quieres que sigamos analizando grandes producciones, mitos y secretos del cine, suscríbete, deja tu like y nos vemos en el próximo viaje.